Buenas tardes, nosotros somos de la Universidad para el Bienestar de Benito Juárez García, sede en Minatitlán, Veracruz, y nuestro equipo está conformado por Óscar Rafael Pinto Barradas, María Fernanda Muñoz Maldonado, Nerio Armando Hernández Velázquez. Génesis Cruz Zárate. Bueno, para empezar con la práctica, primero hay que empezar a definir qué es un movimiento rectilíneo uniforme y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El movimiento rectilíneo uniforme, o MRU, se define como el movimiento por el cual un objeto es desplazado en línea recta, en una sola dirección, y en toda parte de su movimiento mantiene una velocidad constante y sin aceleración. Por otro lado, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o MRUA, es un movimiento cuya trayectoria es una recta, pero su velocidad no necesariamente es constante, porque existe una aceleración. Y la diferencia entre el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es de que en el movimiento rectilíneo uniforme, o MRU, su velocidad es constante. Por otro lado, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o MRUA, su aceleración es constante. Los materiales que estaremos utilizando para la práctica van a ser una canaleta de 160 centímetros, un cronómetro, un balín metálico y el flexómetro. Este se va a utilizar en conjunto con el tapón para poder poner una distancia para el recorrido del balín. Con el flexómetro vamos a marcar la distancia que queremos que corra y con este le vamos a poner el tope para que no se pase de ahí. Para empezar con la práctica del movimiento rectilíneo uniforme, vamos a ver qué tiempo recorre el balín en 20 centímetros. Y aquí mi compañera estará tomando Punto 73 segundos. Bueno, ahora vamos a ver cuánto tiempo tarda el balín en recorrer una distancia de 40 centímetros. Tardó 1.3 segundos. Bueno, ahora vamos a ver cuánto se tarda el balín en llegar a una distancia de 60 centímetros. Tardó 1.85 segundos. Bueno, ahora vamos a ver cuánto tiempo tarda en llegar el balín de metal a una distancia de 80 centímetros. Tardó 2.10 segundos. Ahora veremos qué tiempo tarda en recorrer 100 centímetros. Tardó 2.77 segundos. Bueno, ahora vamos a ver qué tiempo se lleva la canica en recorrer una distancia de 120 centímetros. Tardó 3.06 segundos. Bueno, ahora vamos a ver cuánto recorre el balín en 140 centímetros. Listo. Tardó 3.44 segundos. Bueno, ahora vamos a ver cuánto tiempo tarda en llegar el balín de metal a una distancia de 160 centímetros. Tardó 3.83 segundos. Una vez obtenidos los tiempos, vamos a recopilar toda la información en una tabla para poder obtener la velocidad que ocupó el balín para poder hacer su recorrido en la canaleta. Vamos a ocupar la fórmula de la velocidad, que es velocidad igual a distancia sobre tiempo, donde en nuestra tabla la distancia va a ser el valor de x. Una vez obteniendo la velocidad de la tabla, podremos graficar, como se les muestra acá, el movimiento que tuvo el balín, su recorrimiento, y nos podemos percatar que es rectilíneo. Esto se basa a que el tiempo es una constante de la distancia, entonces por ende al momento de aumentar la distancia tiende a aumentar el tiempo con ello, porque es un movimiento recto, es un recorrido recto, no hay curva, no hay disminución de velocidad o algo que se le parezca. Bueno, siguiendo con la tabla del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, sacaremos el tiempo que recorre el balín en 10 centímetros. Tardó 0.31 segundos. Ahora veremos qué tiempo tarda en recorrer 40 centímetros.
tardó 1.33 segundos. Bueno, ahora vamos a ver cuánto tiempo tarda en recorrer 90 centímetros de la canaleta. Tardó 2.16 segundos. Bueno, ahora veremos qué tiempo se tarda en recorrer 160 centímetros. Tardó 3.83 segundos. Una vez obtenidos estos datos, lo siguiente a seguir es nuevamente recopilarlos en una tabla para después a completarla. Como podrán ver en esta tabla, X es la distancia recorrida y esta se representa en centímetros. El tiempo, que es el tiempo en el que tardó en recorrer esa distancia, se representa por segundos. Tiempo al cuadrado se representa en segundos al cuadrado. La aceleración, que la fórmula de aceleración es igual a 2x, donde x es la distancia sobre tiempo al cuadrado. Y esta es representada por centímetros sobre segundo al cuadrado. La velocidad, que la fórmula de velocidad es igual a aceleración por tiempo, y esta es representada por centímetros sobre segundo. Delta B, esta se representa en centímetros sobre segundo, y delta T, que esta se representa solamente en segundos. También en la fórmula de aceleración cambia en este caso, y esta vez sería aceleración es igual a delta V sobre delta T, y esta se representa en centímetros sobre segundo al cuadrado. Y para finalizar, la última columna es X, y esta tiene una fórmula. Ya habíamos mencionado antes que X es la distancia, entonces X es igual a aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2, y esta es representada por solamente centímetros. Teniendo los datos concluidos de la tabla, podemos empezar a graficar. Como podrán ver en esta gráfica, el eje X está representado por la distancia, mientras que el eje Y está representado por el tiempo. Y como se podrán percatar, entre más sea el tiempo, mayor será el recorrido del balín, manteniendo su aceleración. Bueno, la respuesta de la primera pregunta es de que se caracteriza por tener una trayectoria en línea recta, en una sola dirección y recorriendo la misma distancia en mismos intervalos de tiempo, manteniendo su velocidad constante. Se le conoce como movimiento rectilíneo porque su trayectoria es una línea recta, en la cual hay un origen de su partida donde empieza todo su desplazamiento. La respuesta de la tercera pregunta es que se caracteriza por tener una trayectoria en línea recta, una aceleración constante y diferente a cero. Bueno, las cantidades vectoriales es el desplazamiento, la velocidad y la aceleración, mientras que el tiempo es una cantidad escalar. Bueno, y por último, los dos ejemplos de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado podría ser que la primera, dejar caer una pelota libremente en el aire, o también la aceleración de un vehículo o de un automóvil viajando en línea recta. En conclusión, el movimiento rectilíneo uniforme produce velocidad constante y no presenta cambios de velocidad, como pudimos observar en la canaleta, como también viaja de una misma forma. Bueno, en conclusión del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, observamos que el balín tiene una magnitud y una dirección constante en el transcurso del tiempo, es decir, viaja hacia una misma dirección, haciendo que la constante del tiempo aumente. Bueno, en conclusión se pudo observar que el MRU y MRUA son muy similares, ya que tienden a hacer un recorrido con una aceleración y una velocidad constante, teniendo como variable el tiempo en el que se logra hacer todo el desplazamiento. Como conclusión en esta práctica, puedo entender que el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y el movimiento rectilíneo uniforme está presente en la vida cotidiana y la podemos encontrar desde la forma en cómo nos transportamos, ya sea en un automóvil, transporte público, en una bicicleta o hasta caminando. También puedo concluir que la aceleración de un cuerpo regularmente es constante, y lo que varía conforme al tiempo será la velocidad de esta, como pudimos observar en la canica con el río.